Bueno, pues en geometría del espacio voy a hacer un breve resumen. Entonces, aquí es importante saber las ecuaciones de la recta. Entonces tenemos aquí la ecuación vectorial. Bueno, este de aquí, esto de aquí, es el punto de una recta. Y esto de aquí son las coordenadas del vector director. Aquí, aquí hay un dibujo, que aquí podéis ver el vector director, que es este de aquí. Yo le llamo normalmente D, pero aquí le llaman V. Bueno, lo mismo. Un punto P de la recta, este es el origen de coordenadas. Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. Recordad que esto de aquí son las coordenadas del punto, pertenece a la recta, y esto de aquí son las coordenadas del vector director. Y bueno, pues aplicamos el mismo razonamiento en la ecuación continua de la recta. Ahora vamos al plano. El plano de aquí lo he intentado representar aquí con pi. Y bueno, pues podemos ver dos vectores directores del plano, que en este caso los vectores directores serían u, este de aquí, y v, sería este de aquí, que son dos planos paralelos dos vectores paralelos al plano. Luego también tenemos un punto del plano, que en este caso pues le hemos llamado x, que sería x0, y0, z0, que básicamente, pues volviendo muy similarmente a lo que hacemos con las rectas, aquí tendríamos el punto que pertenece al plano, aquí el vector director 1 y aquí el vector director 2. ¿Sí? Simplemente aquí lo único que con la recta tendríamos solo lambda y aquí tenemos también mu. Así que bueno, pues siguiendo el mismo razonamiento, aquí igual, aquí esto de aquí es una columna, que hay una resta, otra columna y otra columna. Recordad que la X, la Y y la Z bueno, se quedan como incógnitas para que cuando desarrollemos este determinante nos acabe dando esta expresión de aquí, donde esto es importante, donde el vector normal viene dado por ABC y ABC. Ojo que la ecuación general, la D está aquí, muchas veces nos la dan en el otro lado, pues habría que pasarla, si está sumando o restando, pues al otro lado, ¿sí? La ecuación canónica no es nada habitual, pero por si acaso la he puesto aquí, ¿vale? Entonces la tenéis aquí y se parece un poco como veis, a las ecuaciones continuas de la recta. Luego, el tema de posición relativa de dos planos. Bueno, pues imaginaos que aquí tenemos el plano 1 y el plano 2. Y bueno, pues yo lo suelo discutir por rangos. Y como veis aquí, bueno, estamos en el espacio, por lo tanto hay un número de incógnitas 3. Entonces son coincidentes cuando el rango de m es igual al rango de m'. A veces le llaman A también. Esto es la matriz de coeficientes y esto es la matriz ampliada. Entonces, si os fijáis, tiene sentido, porque cuando los rangos es 1, tendríamos un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Y bueno, sistema compatible indeterminado significa que existen infinitas soluciones, y no solo existen infinitas soluciones de una variable, sino que de dos variables. Por lo tanto, tenemos dos planos coincidentes. Es decir, si tenemos tanto en dos dimensiones, de las tres dimensiones que tenemos, dos dimensiones tienen soluciones infinitas. Entonces son coincidentes. Tiene sentido. Bueno, aquí si los rangos son diferentes ya tenemos claro que son incompatibles, y si es compatible significa que no hay ningún punto que satisfaga las dos ecuaciones. Es decir, no hay ningún punto que sea común a ninguno de los dos planos. Entonces, si no, significa que están separados. Y la única forma que están separados es que sean paralelos. Recordad que un plano es infinito. Aquí solo dibujamos una porción del plano, pero es infinito. Y luego aquí tenemos por último que sea compatible indeterminado con un grado de libertad. Entonces, cuando tenemos tres incógnitas, tenemos los rangos igual a 2. Perdón.
tenemos un grado de libertad, significa que si es compatible indeterminado tenemos infinitas soluciones, pero en este caso tenemos solo una variable con infinitas soluciones. Es decir, bueno, mejor dicho, solo una variable, solo tenemos lambda, solo tenemos un parámetro. Como nosotros tenemos un parámetro, significa que solo tenemos una dimensión que tiene infinitas soluciones, que en este caso aquí sería la recta esta de aquí. Entonces también tiene sentido. Esto más que nada es la explicación del porqué de la tabla, para que la entendáis un poco. Pero bueno, lo importante es que os la sepáis. Luego también tenemos aquí la posición relativa de dos planos expresados con ecuaciones generales. Y tendríamos esto de aquí. Bueno, no tiene más misterio que ver. Aquí lo que estamos viendo es si de verdad los vectores normales son paralelos o no. Entonces, si las A, B y C, tanto A como A, B y C, son múltiplos, es decir, están multiplicados por el mismo número, significa que son paralelos los vectores normales, entonces los planos van a ser o bien coincidentes o bien paralelos no coincidentes. Entonces la D lo que nos indica es la altura del plano, entonces si tienen la misma D, es decir, si tienen la misma, exactamente es el mismo plano multiplicado por una constante, pues estamos en planos coincidentes. Aquí. En cambio, si las alturas son diferentes, no diferentes, sino, bueno, sí, diferentes y que no se trata del mismo plano, pues son paralelos. En cualquier otro caso, sería que se cortan en una recta y serían secantes. No tienen más misterio. Luego la recta determinada por dos planos diferentes no paralelos, bueno, pues tenemos la ecuación esta de aquí. Esto de aquí va a ser un sistema compatible, indeterminado, con un grado de libertad. ¿Por qué sé esto? Porque la solución de esta es una recta, un grado de libertad. Tenemos una dimensión donde las soluciones son infinitas, solo una. Si tuviéramos dos dimensiones sería un plano y tres sería un volumen, pero esto no entra en selectividad. Pero bueno, para los que tengáis más curiosidad, ¿vale? Entonces esto dependerá de un parámetro lambda y sacaríamos la recta. Aquí es exactamente el mismo razonamiento que he hecho antes, es posición relativa de una recta y un plano. Si tenemos un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, significa que tenemos una recta de solución, porque tenemos una dimensión que depende de un parámetro lambda, que va a ser la recta, la propia recta. Va a ser los puntos de la recta van a ser aquellos que sean comunes tanto a la recta en sí, como es obvio, y al plano. Entonces, si tenemos un sistema incompatible, significa que no hay ningún punto que satisfaga las dos ecuaciones, R y pi, y si no existe ningún punto, significa que es paralelo, es decir, no se corta nunca. En cambio, si tenemos un sistema compatible determinado, significa que tenemos una solución única, 3 y 3 incógnitas y los rangos son 3, una solución única, x, y, z única, y aquí, de hecho, como es única, tenemos 0 grados de libertad. Como tenemos 0 grados de libertad, significa que, como dice la palabra, la solución es única. Y si con un grado de libertad, bueno, si con 2 grados de libertad la solución es un plano, con 1 es una línea, con 0 grados de libertad es un punto. Y es este de aquí, que es el único punto que satisface las dos ecuaciones. Pero repito, esto es para llegar a entender, es un poco nivel poco más avanzado, para llegar a entender por qué la tabla. Lo importante es que sepáis interpretar la tabla y que sepáis de memoria y que lo podáis aplicar a un ejercicio. Así que, bueno, aquí continúo. Esto es un poco de lo mismo. Es básicamente aquí nos dice que recordar que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Entonces, si el producto escalar de estos dos vectores es igual a 0, significa que el vector director y el normal son perpendiculares y el normal es perpendicular al plano, por lo tanto, la recta tiene la misma, es paralela al plano. Con esto sabemos que es paralela al plano. Y con esto sabemos que está dentro, pues está contenida. Si pasa esto, que es paralela al plano, pero no está contenida, tenemos que es paralela, pero que sin estar encima del plano. Y bueno, y si aquí no son
si no son paralelos, la recta y el plano. Se trata de la corta y por lo tanto es R secante al plano. Como digo, aquí os explico mucho, pero me interesa que os sepáis la tabla y que la sepáis interpretar y aplicar a un problema. Así que luego tenemos posición relativa de un plano y una recta expresada con ecuaciones paramétricas. Y tendríamos esto de aquí. Para tener la intersección, simplemente recordad que esta es la expresión de cualquier punto de la recta. Entonces, tenemos que buscar aquel punto que satisface ambas ecuaciones, por lo tanto sustituimos la expresión de la x en esta x y hacemos lo mismo con la y y con la z, con estas expresiones de aquí. Básicamente es lo que os he puesto aquí. Entonces aquí tendremos una ecuación donde la incógnita es lambda. Entonces dependiendo de lambda, cuando la encontremos, pues podemos volver a la recta y saber x, y, z y cuál es ese punto. Aquí tenéis las diferentes soluciones. Si no existe ninguna lambda, no tiene solución. La recta es paralela al plano. Si son infinitas, está contenida, tiene lógica. Y si solo hay una, efectivamente se trata de una recta secante al plano, es decir, que la recta pasa a través del plano, como si dijéramos. Luego tenemos posición relativa de dos rectas, es exactamente el mismo razonamiento de antes. Tened en cuenta que si tenemos un grado de libertad, sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones, por lo tanto la recta es coincidente. Si el sistema incompatible significa que no se cruzan, no hay una intersección, no hay un punto común a las dos rectas, por lo tanto la única posibilidad sea que se crucen o que sean paralelas. De hecho aquí también pueden ser que se crucen, de hecho se pone aquí, y bueno, depende un poco del rango. Pero bueno, mi consejo es que con el dibujo y veáis si son paralelos los vectores directores, si hay algún punto en común o... Esto es bastante intuitivo, pero bueno, aquí tenéis la tabla. Y la posición relativa de dos rectas definida por un punto y un vector. Bueno, pues aquí nos dicen que si tenemos un punto y un vector director, esto de aquí significa vectores linealmente dependientes. Y cuando hay una y significa vectores linealmente independientes. Y bueno, pues aquí tenemos las diferentes posibilidades que pueden cruzar o cortar. Entonces, si seguimos, aquí os he puesto algunas fórmulas. Normalmente estas las dan en los enunciados, pero por si acaso las pongo aquí, que son básicamente distancias. Distancia entre los puntos no deja de ser el módulo del vector que forman estos dos puntos. Recordad que esta sí que nos la van a dar, porque esta es bastante sencilla, pero bueno, aquí tenéis entre un punto y una recta, entre un punto y un plano, entre dos planos, recta y plano, y algunos ángulos. Pero bueno, mayoría de veces os las darán, pero que sepáis cómo trabajar con ellas y sobre todo que sepáis qué significa cada uno de los signos y de las incógnitas o de las variables que componen cada una de las ecuaciones. Es decir, saber, por ejemplo, que xp, yp y zp significa, pues xp significa la coordenada x del punto P, que es el punto que estamos estudiando al plano. Y ya estaría.